esta edición a través de la tele. También queremos tomar contacto con nuestros compañeros que están en Radio Monumental. En este momento, el tema de la Conmebol es uno de los temas candentes. Tomamos la señal en este momento de Radio Monumental. Ahí está Carlos Báez y todo el equipo de La Lupa. Y no tuvo la celeridad que dice la Confederación Sudamericana de Fútbol, porque cada resolución, cada providencia salían más de un año. Pero vos sos cercano a González Daer, doctor. Yo soy una persona que desde los 18 años estoy activando en política partidaria. Comencé en el movimiento extinto ya de Reconciliación Colorada. Posteriormente activé con el nicanorismo, etcétera. Y sí, tengo el cargo de convencional del Partido Colorado por el movimiento de González Daer. Por la seccional 195-2 de la ciudad de Luque. No, lo que te pregunto es si por el movimiento de González Daer. O sea, ¿sos el equipo político de González Daer? Actualmente sí, pero injerencia de parte de él no hubo en absoluto. Decía Monserrat Jiménez en Unicanal, al aire, nosotros estamos rogando para encontrar un audio de González Daer metido en este juicio de la Conmebol. No, si hay un audio donde se lo menciona. Existe. No sé dónde se le menciona, habla de Jennifer. A una jueza de nombre Jennifer. Una jueza, habla y que le reciba a usted. Claro, a Manuel. ¿Usted se llama Manuel? Jennifer no es parte de este juicio. Jennifer no... Pero yo digo que hay un audio sobre eso. Y se mostró, el lunes mostramos nosotros... Por más que no sea en este caso específico, el hecho de que él hable y le pida a una jueza que lo reciba a usted, lo puede hacer en cualquier Yo no le conozco a la jueza Jennifer, nunca hablé con ella personalmente, y si es que realmente hubiera habido influencia política, el señor Pinto, hace rato se hubiera resuelto. A esta altura de los acontecimientos, ¿vos estarías dispuesto a ser convocado por la Confederación a buscar un arreglo? Ya que ahora se echó a rondar una máquina o una maquinaria de presión a la Corte, al jurado, fueron convocados por el presidente de la República en Muro y Charoga. Es decir, ahora se echó a rondar una maquinaria un poco a alto nivel en contra tuya. Claro. Yo estoy triste por lo que está aconteciendo desde ya. Siempre estuve dispuesto al diálogo. Vamos a cerrar este contacto con la tele en este momento. Mañana nos encontramos a las 6 de la mañana, muchachos, de nuevo aquí puntual. Sí, señor. Muchísimas gracias por la preferencia, como siempre. Gracias a los amigos de la tele. Continuamos a través de Noticias Paraguay y continuamos hasta Radio Monumental. A través de gente conocida, nos dijeron que había mucho dinero en el banco, en uno de los bancos que operan. O sea que el dinero está, bueno, puede que haya estado para otros menesteres, ¿no? Pero estoy sufriendo por todo esto y realmente yo quiero al fútbol y no me han llamado más y estoy dispuesto, ya se lo dije a él hace meses. Haciendo nada más que un juego tal vez de palabra, sí. Tal vez de palabra. ¿A cuánto estarías dispuesto a disminuir los 10 millones de dólares para buscar un arreglo con la Confederación? Y siempre los arreglos traen disminución. Y por eso, pero, ¿a cuánto? Ahora no te lo puedo decir, Martínez, con todo... No, pero a lo mejor esto es como una señal para ellos de que es factible el acuerdo. Que esté dispuesto a hablar, seguramente nos están escuchando y estamos dispuestos, ¿verdad, doctor? Él me lo dijo la semana pasada y yo se lo vengo diciendo desde hace 2 años. Dentro de una demanda laboral, la propuesta y la apertura siempre tiene que venir el empleador. Un ratito, y estamos dispuestos. Un ratito, señor Pintos. Santiago, Enrique, ¿están ahí? Sí, señor, te estamos escuchando, Carlos. Atentamente le estamos escuchando la nota y tenemos algunas preguntitas. ¿Vos tenías una pregunta, Enrique? Claro. Sí, ¿se puede poner eso? Para escuchar, por favor. Estamos en contacto con Noticias Paraguay, con la televisión. A ver, Enrique Vargas Peña, sí, por favor. Señor Pinto, una curiosidad, y perdón si es que ya aclaró la posición, pero a mí me gustaría saber si en el monto de la indemnización usted está reclamando lucro cesante por las comisiones de publicidad. ¿Es correcto eso? La parte jurídica se la dejo a mi abogado. ¿Me puede reiterar la pregunta? Lucro cesante por publicidad. Eso está reclamando. No, comisión por publicidad es, Enrique, lo que el señor Pinto aclaró que sí y ronda los 4 millones de dólares. Claro, es decir, esas comisiones, Manuel, nunca le pagaron. O sea, las comisiones, o sea, él cobraba Conmebol.
Conmebol cobraba, pero a él no le derivaron las comisiones. Así es la historia. Así mismo es, Enrique. Un saludo para vos y para la audiencia. Efectivamente, como estás diciendo, el trabajador está reclamando una comisión que en su momento era una práctica habitual y común dentro de la entidad. Yo no sé ahora porque no estoy al tanto de lo que ocurre ahí adentro, pero sí en su momento era una práctica común, no solamente con el señor Antonio Pintos, sino también con otros empleados y funcionarios que atraían clientes para la Confederación Sudamericana. Manuel, por ejemplo, cuando atraía clientes en los derechos de televisión le daban el 25% más gastos. No, por eso, lo que nosotros es una práctica habitual en medios de comunicación, que conste que nosotros no estamos cuestionando la práctica de comisionar por venta de publicidad. Lo que estoy queriendo saber es si Conmebol cobró eso y no les derivó, o si ustedes están reclamando por una cobranza porque cesó el lucro. A eso es lo que yo quiero. La Conmebol cobró ese monto, Enrique. Ajá. Le tenían que dar la comisión, claro. Le dieron solamente $50,000 y el resto se fue a parar en bolsillos que hasta hoy ignoramos. Enrique. Señor, hola Germán. Sí, ¿qué tal Enrique? ¿Cómo estás? Bueno, ya tocamos ese tema acá, Enrique, y te aclaro dónde está el punto gris que encontramos sobre ese tema. No hay un contrato entre el señor Pintos y la Confederación. No hay ningún contrato, no hay nada que pueda demostrar de que él fue el que consiguió y de que él tiene una comisión preestablecida a cobrar. No existe eso. Solo la venia de Nicolás Leos. Correcto. Segunda, yo tengo dos preguntitas más muy puntuales, Germán y Carlos, les pido por favor dos cosas. Adelante. ¿Por qué, Manuel sobre todo, por qué se usó la jurisprudencia brasileña en los tribunales paraguayos? Es decir, lo que nos están diciendo ahora los que están analizando la cosa es que lo raro es que la Cámara de Apelaciones paraguaya admitió el uso de la ley brasileña. ¿Cómo puede ser eso? No, en absoluto, Enrique. Acá se utilizó la ley laboral paraguaya, que justamente estábamos hablando cuando empezamos acá el diálogo con los colegas tuyos. Es de que en el Código Laboral paraguayo rigen ciertos principios que son fundamentales y elementales, que están establecidos en la Constitución Nacional del Paraguay. ¿Por qué decíamos eso? Rápidamente te resumo porque ya hablamos de este tema. Porque la relación laboral, Enrique, audiencia, es una relación desigual. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a un trabajador dependiente que está esperando que llegue fin de mes para cobrar su salario, que si no cobra un mes ya se va a ver en aprietos, en problemas para sobrevivir él y su familia. Y por el otro lado tenemos a la parte empleadora que maneja los recursos, la parte empleadora que puede contratar 16 y 18 abogados, que puede pagar páginas en todos los diarios para poder quitar publicaciones, como quitaron en diciembre, que puede llegar a donde llegó anteayer, ahí en una conferencia de prensa en de la gente de la Confederación, nada más y nada menos que en Burubí-Saroga. Puede hacer eso la parte empleadora, el trabajador no tiene esa posibilidad. Entonces, el derecho laboral es eminentemente intuitivo. Trata de alguna manera, Enrique, audiencia, de equilibrar en la medida de lo posible esa desigualdad en el relacionamiento. Por eso existen algunos principios que favorecen al trabajador y uno de esos principios fundamentales es la inversión de la carga de la prueba. Carlos, nosotros la queremos seguir escuchando a ustedes desde aquí, básicamente en la línea de lo que van conversando. Yo para dejarles y seguir escuchando tengo una sola pregunta. El hijo del ministro Antonio Fretes, Pedro Aníbal Fretes, ¿es parte del estudio de ustedes? ¿Trabaja como un abogado de ustedes? En absoluto. El señor Fretes estuvo en la primera etapa del proceso. Yo no le conozco a él, jamás hablé con él ni con los otros dos. Él perdió la excepción de incompetencia de jurisdicción en el juzgado de Luque y ahí asumí la defensa acá del señor Ismael Antonio Pintos. Y ya bajo mi responsabilidad, el juez de Luque nuevamente quitó a favor de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Bajo amenaza ya de los abogados de la Conmebol que se iban a gritar ahí enfrente de la ventanilla del Poder Judicial amenazando que iban a destituirlo. Si ustedes se fijan ahí en la sentencia que le dio la razón en cuanto al capital, por poco no le pide disculpas a la Confederación Sudamericana de Fútbol, diciendo que él no tiene otra alternativa, dice, más que
darle la razón al trabajador y no tiene otra alternativa por la sencilla razón de que la incompetencia de jurisdicción falló a favor de la Confederación, la Cámara de Apelaciones revocó esa resolución, se analiza la prescripción, otra vez el juez de Luque le da la razón a la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Cámara de Apelaciones analiza con todos estos principios que yo le estoy mencionando, le vuelve a dar la razón al trabajador y es ahí donde el juez de Luque queda prácticamente sin salida, porque si en un expediente se le llega a revocar 3 resoluciones, es porque o no entiende el derecho o lo está haciendo adrede, señor. Carlos. Gracias, Santiago. Gracias, Enrique. Seguimos nosotros. Acá, por ejemplo, me dicen que en Paraguay se reconoce la relación laboral de hecho, que puede ser... contrato verbal, inclusive. Claro. Lo que decía, sí, lo que le quería apuntar acá. Laboral, no contractual. Laboral. Lo que pasa Pero es que la duda que surge, ¿qué es lo que piensa el común de la gente? Una persona que trabajaba media hora por semana, 2 horas por mes, no puede tener una indemnización de 10 millones de dólares. No, el señor no trabajaba. Es la Sí, te escucho. La gente hace ese cálculo simple, entonces... no es así, ya no Andrés. están en la No es televisión. así. No, pero yo, Andrés, para hacer un programa de televisión tampoco trabajás 1 hora por día. Trabajás antes y trabajás después, Está bien, supongo. Tenés que ¿verdad? viajar, tenés que andar, Bueno, tenés que producir. perfecto. Pero acá hay una cuestión. Acá me dice la gente $500.000, $1 millón se puede reclamar Claro. con la comisión, con todo lo Pero que ya, quiera. ya dijo, 2 millones. Delgado. 2 millones. Un poco más de $1 millón. Y bueno, pero no 10 millones, Germán. ¿Por qué Bueno, 10 millones? Por eso, esa es la parte irregular en el expediente, doctor. Que se haya aceptado entre la cosa demandada 2 institutos que no tienen nada que ver con la relación laboral propiamente, como son la comisión, que en todo caso, si el señor dice que tiene derecho a esa comisión, es una acción civil, no laboral, y lo otro es el daño moral, que también es una cuestión del derecho civil. ¿Quién le dañó en su moral a usted? El daño moral, señor periodista Andrés, y posiblemente el colega que también es abogado suscriba esto que voy a mencionar. Anteriormente no era posible reclamar en el ámbito laboral el daño moral. Siempre se ha usado jurisprudencia, ya sea del extranjero, Uruguay o principalmente de Argentina. Sin embargo, ya hay jurisprudencia de que el daño moral se puede reclamar dentro del De la cosa ámbito demandada. laboral. ¿Y la comisión? Y también el derecho de imagen, y ahora se está sentando jurisprudencia en cuanto a esta comisión que se está ventilando hoy en tribunales. La comisión no es parte de las presunciones laborales. El tribunal entendió que sí. El juez de primera instancia no, y el tribunal de apelaciones, analizando jurídicamente, entendió que sí. El juez de Es ahí donde hay duda. El juez de primera instancia resolvió en esa decisión, en la incompetencia de jurisdicción. En esas decisiones sin antecedentes, donde hay duda. Ahí es donde se establece la duda. En esas resoluciones sin antecedentes. Sos o comisionista o dependiente. Pero en la Conmebol habría la posibilidad de hacer ese tipo Está de, bien, pero de trabajo. Cuando instaurar la demanda, cada uno tiene que ir a su fuero. No se puede meter todo en la misma bolsa. O sea, ese tipo de cosas son las que abultan el monto final, porque nadie discute que el señor Pinto fue despedido o como contó recién, no le pagaron directamente el salario 9 meses y lógico, uno se da por despedido, ¿verdad? Y con 16 años tiene el derecho de demandar y la ley le da todos los cálculos como para ser indemnizado. Ninguna duda, hasta ahí va todo bien. El tema es la desproporción en el monto, ¿verdad? Eso es lo que llama la atención. Claro, Entiendo, llama sí. la atención. Es una demanda que tiene un monto elevado, reconocemos eso. Y también tenemos que apuntar de que siempre nosotros estuvimos abiertos a dialogar con ellos. Nunca hubo apertura de parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ahora están acusando de que se va a quebrantar el Estado de Derecho, que hay inseguridad jurídica. Acá hasta que se puede ir la sede de la Conmebol de acá, de Paraguay. Si la Confederación llama inseguridad jurídica a que ellos sigan violando los derechos de los trabajadores, a que la Confederación Sudamericana de Fútbol siga adeudando a IPS lo que le debe. Yo le invito acá a través de esta entrevista a los abogados del Instituto de Previsión Social
de que vayan a reclamar la deuda que tiene la Confederación Sudamericana de Fútbol con IPS. ¿Cuánto? Más de 8.000 millones de guaraníes. Plata de todos los aportantes. Plata de ese trabajador que, en vez de percibir ese monto total de su salario, aporta al Instituto de Previsión Social. Si a eso le llaman inseguridad jurídica, vamos a estar de acuerdo. Si ellos quieren seguir violando todos los derechos de los trabajadores. En el caso del señor Pinto, ¿hubo facturas o recibos nomás? ¿Él tributaba acá o...? Recibos. ¿Me hablas del salario? Uno tiene que tributar... Impuesto. No, él era trabajador dependiente. Cuando el trabajador dice, la Conmebol no me pagó 9 meses, tiene que venir la institución con sus abogados y mostrar, acá está la boleta de pago de recibo de salario de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. En la Conmebol no hay un solo papel. O si hay, no presentaron en el expediente. ¿Usted no tenía IPS? No. Como no tienen... Si se acerca más como no tienen 13 ex compañeros que están reclamando también IPS. Hay un muchacho que me dio una pena terrible, hace 5 meses lo despidieron, Genaro González, un chofer que tenía 15 años de antigüedad, con un chico discapacitado en pleno tratamiento, lo despidieron, fue terrible. Es terrible porque no tiene, y es un hombre de 50 años. ¿Me explico? Es triste. La inseguridad jurídica de la que habla la Conmebol tiene que ver también con este caso. Anima a otros trabajadores de la Conmebol a hacer los mismos cálculos exorbitantes que caracterizaron a este caso. Es decir, en 13 casos tienen 48 millones de dólares de demanda de la Conmebol. Anima a todos los trabajadores que anteriormente no podían reclamar, porque no hay que olvidar que la Confederación Sudamericana de Fútbol vino al Paraguay justamente porque iba a tener un blindaje. La Confederación anteriormente ahí no se podía ni siquiera... No se podía ni siquiera enviar una notificación judicial. ¿Este es el único caso que tiene usted, abogado, con la Conmebol? El único caso. Los otros demandantes, ex trabajadores, recurrieron a otros profesionales que no ignoro yo esa parte, pero no fue a través mío. Ni siquiera la demanda del IPS que metió el señor Pinto ya metió con otro profesional. Hay que entender una cuestión acá, que el trabajador tiene todo el derecho del mundo de reclamar lo que a él le plazca. Y como él entienda. Y a partir de ahí, para eso hay un órgano que se llama justicia, que se actúa como corresponde, debe decir esto está bien, esto está mal, esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Hoy, ahí ustedes están mirando en la televisión, dice, el golpe mafioso a la Conmebol. Ese es el título. Acá leo, en la página 2 de ABC, dice, jueces se prestaron a grosera maniobra de González Daer para despojar a Conmebol. Podemos disentir en ese punto por lo que acabo de decirle de que en Luque fue donde perdimos todo. No, pero González Daer no manejaba la justicia en Luque. No solamente en Luque, en todo el país. Y la Cámara fundamentó muy razonadamente, jurídicamente. Les voy a dejar la fotocopia de las resoluciones. Una tonta pero indispensable. Óscar González Daer, ¿tuvo algo que ver en este caso? En absoluto. ¿Le llamó a algún juez, maniobró con usted, hizo lobby, algo? Si él se hubiera metido... Lo que está diciendo en este momento el abogado Manuel González en Radio Monumental junto a Ismael Pintos, quienes reclaman esta suma multimillonaria en dólares a la Conmebol, Enrique. Bueno, acá dos cosas.